¿Qué lectura le da al hecho de que hay personas que dicen que la cirugía bariátrica es un camino fácil? Bueno, fíjate, para empezar, no es la vía más fácil. Muchos pacientes llegan a la consulta y le cuesta muchísimo tomar la decisión. Entonces, lo que lleva es el tema de salud, el no sentirte bien con esta ya pérdida, o sea, esta piel, todo el excedente de piel colgante, dependiendo de la paciente también, ¿no? Porque hay pacientes que se han operado joven, depende del índice de masa corporal que lo acaban de hablar, y que pues no haya tanta pérdida de peso luego de la cirugía bariátrica. Encuentros. Vanessa Guanches y Bárbara Monroe unen sus mentes brillantes para explorar temas de interés actual. Su tarea será resaltar que cuando dos personas fusionan sus habilidades, experiencias y perspectivas, pueden crear un mundo mejor. Publicidad. La Cava Lechería, 29 años llevando lo mejor a tu mesa. Encuéntralos en Instagram como @lacavalechería. Por primera vez tendremos a dos invitados que además de ser esposos son grandes médicos de nuestro país. El doctor Saúl Hernández es cirujano especializado en cirugía bariátrica y metabólica, con 15 años de experiencia en pérdida de peso y cientos de testimonios de éxito alrededor del mundo. La doctora Jocelyn Chalhub es cirujano plástico reconstructivo, experta en tratamientos innovadores que la hacen una de las más solicitadas y recomendadas en su área. Juntos forman el equipo perfecto que hará que sientes las bases para un nuevo comienzo. Quédate para que aprendamos sobre salud y bienestar en este nuevo episodio de Encuentros. En el episodio de hoy vamos a estar conversando acerca de salud metabólica, salud estética, y lo vamos a tratar desde una óptica empática, desde la ciencia, pero también desde la posibilidad de cambio. Por eso decidimos invitar hoy al doctor Saúl Hernández, quien es también médico bariátrico y además es mi cuñado. Bienvenido, Saúl. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo chévere. Chévere, bueno, vamos a iniciar hablando de uno de las enfermedades silenciosas del siglo XXI, que es la obesidad, porque precisamente dentro de tu labor como cirujano bariátrico, pues atiendes a muchas personas que se aquejan de esta enfermedad. ¿Qué es exactamente la obesidad o cuándo se considera que alguien es obeso? Fíjate, la obesidad es una enfermedad crónica que es multifactorial, ¿ok? Eso va desde la genética, los hábitos del paciente, y eso empieza desde la niñez, desde el hábito alimenticio. Es importantísimo eso. ¿Qué pasa? Bueno, empieza a acumularse la grasa en forma visceral, en forma periférica, y cuando esa grasa, el acúmulo es tan excesivo, empieza a causar daños en los órganos. Entonces ahí empieza las patologías, la hipertensión, la diabetes, hígado graso, toda esa serie. Claro, que no es solamente que luzcas de cierta manera, sino también hay otras consecuencias mayores. Incluso hay pacientes que no tienen una obesidad tan mórbida, pero sufren de enfermedades. O sea que cada paciente tiene como su susceptibilidad a acumular cierta cantidad de grasa y empiezan los síntomas. Entonces, claro, cuando empieza como el paciente o nosotros a definir lo que es la obesidad con un paciente, bueno, cuando tiene aproximadamente en kilos como unos 18, 20 kilos de exceso de peso, más o menos ahí calculamos, o sea que empiezan los síntomas. ¿Cómo se calcula? Bueno, tú al paciente, lo pesas y lo divides entre la estatura al cuadrado. Bueno, entonces retomando, el índice de masa corporal tú lo calculas tomando el peso del paciente entre la estatura al cuadrado, te da un número. Eso, cuando hablamos de obesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. ¿Okay? Entonces eso tiene sus grados 30-35 grado 1, 35-40 grado 2 y más de 40 grado 3 o mórbida. Eso ha sido uno de los parámetros que se ha usado a través de los años desde que la Organización Mundial de la Salud tomó, como lo decía, como una enfermedad y hizo sus estatutos. Y ahora, teniendo este dato, es que entra la cirugía bariátrica. Correcto. ¿Cuándo es el momento o cuándo podemos decir que un paciente está listo para una cirugía bariátrica? Fíjate, en los inicios empezó con el índice de masa corporal más de 35. Ya vamos por 30 ya. O sea, ya un paciente con más de 30 de índice se puede hacer una cirugía bariátrica. Ahora, ¿es recomendable? Sí, es recomendable. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha demostrado a través de los años que mejora todo, pues la salud.
lo visceral, pues, o sea, lo que es problemas de diabetes, problemas de hipertensión, la salud cardiovascular, problemas de colesterol, triglicéridos, o sea, todo mejora con la cirugía Es bariátrica. como dice en sus redes sociales, es la base para un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué opina o qué lectura le da al hecho de que hay personas que dicen que la cirugía bariátrica es un camino fácil? Bueno, fíjate, para empezar, no es la vía más fácil. Muchos pacientes llegan a la consulta y le cuesta muchísimo tomar la decisión. E incluso me escriben mucho por teléfono, por las redes sociales, y yo lo que le digo es, me da mucho miedo, vaya a la cirugía, a la consulta, conversa conmigo y solamente es llevarte la información. ¿Y cuál es el principal miedo? Los riesgos que tiene toda cirugía, ¿okay? Hay un miedo a eso, pero la cirugía con los años, de verdad que es cada vez más segura, la recuperación es más rápida y los números que antes eran rojos de mortalidad, complicaciones, eso se ha disminuido muchísimo, sobre todo con tecnología y con todo lo que conlleva. Sí, porque hay mucha información y capaz las personas pueden desinformarse dentro de tantas cosas que se dicen, sobre todo en redes sociales. Ahora bien, dentro de todo lo que haces como cirujano bariátrico, hay diferentes opciones para cada paciente. De las más pedidas, de las más solicitadas, ¿cuáles serían? Fíjate, todo depende del paciente que lo aborde, porque hay pacientes que no quieren operarse. Okay. Y eso, o sea, uno solamente los orienta, porque hablando de, así como hay información, hay desinformación. O sea, un tratamiento incorrecto o indebido está condenado al fracaso a través del tiempo. También hay muchos mitos. Tal cual. Y todos esos mitos, bueno, nosotros los cirujanos bariátricos no hemos tratado de ir esos mitos como que apartándolos a un lado, porque bueno, hay mucha desinformación. Entonces, ¿y cuáles son esos principales mitos que llegan a consulta, por ejemplo? Bueno, uno es eso, que la cirugía es el camino más fácil. La cirugía no lo es todo, empezando. Para que el resultado tenga o se mantenga a largo plazo, el paciente tiene que adoptar un estilo de vida saludable. Entonces la cirugía no lo es todo. Claro. ¿Okay? Estamos hablando de un cambio mental importantísimo. Todo empieza acá. Claro. Todo empieza acá. Y retomando la pregunta de Vane sobre los otros caminos, si no hay cirugía, ¿cuáles pueden ser los otros fíjate, escenarios? bueno, sí, y retomando los tratamientos. Claro, los tratamientos. Actualmente hay 3 tratamientos. El farmacológico, que son los inyectables, los análogos de la GLP-1 y todo lo que está en el mercado. El endoscópico, donde entra el balón gástrico. Y el quirúrgico, con las diferentes modalidades de las técnicas de restrictiva, malabsortiva y todos los demás. Claro, todo va a depender de lo que el paciente necesite. Ahí viene el acompañamiento médico y también el estilo de vida que tenga ese paciente. Claro, correcto. No solo médicos, multidisciplinarios. Ahí actúa nutricionista, endocrino, porque todo va de la mano. Psicólogo. Bueno, como dices, mentales, influyen muchísimas cosas. Hay un tema de ansiedad importante que viene después de la cirugía y eso se maneja mucho, lo que es nutrición y psicología o psiquiatría. Es un tema de ansiedad porque quieren ver resultados rápidos. ¿Cuál es el principal tema de la ansiedad? O sea, fíjate, desde el resultado rápido hasta el tipo de comida antes de la cirugía. Eso uno lo interroga muchísimo, porque si come en cantidad, si picotea, si come mucho dulce, comida chatarra, o sea, eso mejora por el efecto de la cirugía los primeros meses o años. Pero luego ahí hay un tema importante donde, bueno, el paciente recae o inconscientemente, porque ahorita en la actualidad la comida es ultra procesada y eso... Correcto. No, y los procesos no son lineales, entendemos que tienen sus altos y bajos. Mencionaste, Saúl, algo que queríamos preguntarte acerca de los análogos, pero estoy segura que en el próximo segmento vamos a poder detallar. No se aparten, que ya vuelve Encuentros. La Cava es más que una carnicería, es su historia, su gente y emoción. El buen sabor que ha cautivado a más de 2 generaciones, creando recuerdos inolvidables unidos por nuestra tradición. Encuéntralos frente al Centro Comercial Mar Pacífico, @La Cava Lechería, 29 años llevando lo mejor a tu mesa. Y estamos de regreso con Encuentros. En este segmento vamos a estar hablando sobre un poco más a profundidad sobre los efectos de los tratamientos análogos en cirugía bariátrica o en todo el tema bariátrico. Sin embargo, queremos hacer un pequeño ping-pong más específico de mitos para confirmar o negar aquí junto al doctor. Doctor, dicen que la cirugía bariátrica dura poco porque el estómago vuelve a crecer y el paciente vuelve a comer como lo hacía antes. ¿Esto es cierto? No, totalmente falso. El estómago no crece. Nosotros hacemos como cortes en el estómago,
eso tiene un determinado volumen. Eso que aumente la capacidad gástrica, uno le hace el énfasis al paciente donde mira, eso aumenta de tamaño, se dilata con refrescos, gaseosas, agua gasificada, o sea, con cosas que dilaten el estómago. Entonces el paciente que uno le hace estudios nuevamente posteriores para evaluar la cirugía, uno hace ciertos estudios con contraste y uno ve que aumenta el volumen y eso más del 98% es por malos hábitos del paciente. Entonces sí tiene que ver mucho con ese cambio, ese clic que haga el paciente. Otro, para seguir con este ping-pong, que la gente comenta mucho es que limita el hacer actividades físicas. ¿Cierto o falso? Todo lo contrario. Ahora son cirugías laparoscópicas, son pequeñas incisiones. El paciente ya a los 20 días puede hacer ejercicios de tonificación muscular, mancuernas, ligas, caminar en plano. Y al mes puede hacer cardiovascular de bajo impacto, escaladora, bicicleta estática. Antes eran meses. No, ¿qué pasaba? claro, porque eran grandes incisiones. Claro. Ahora son pequeñitas de 1 centímetro y el paciente a las 8 horas está caminando después de la cirugía. Qué chévere saber que todas estas posibilidades están ahora a disposición de las personas que pues quieren hacer ese nuevo cambio. Y bueno, tenemos también otro mito para confirmar o negar, la pérdida de cabello. ¿Es cierto? Cierto, eso sí es cierto. Fíjate, la pérdida de cabello es mayor en la manga gástrica, ¿ok? Es una cirugía restrictiva y ocurre entre el segundo y el quinto mes, sexto mes. El cabello se pone quebradizo, se cae un poquito, entonces y nosotros sí tomamos medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas? Mandamos al paciente a tomar lo que es zinc, biotina y colágeno, unos 2-3 meses. Lo importante es que es transitorio. O sea, la paciente se preocupa porque se me cae el cabello. No, es algo transitorio, no cae tanto si tomamos las medidas. Claro, y que no ocurre con todos. Me imagino que eso depende también. Exacto, no a todos los pacientes. Pero sí que también puede estar relacionado mucho a esto que estaba mencionando de la ansiedad postoperatoria y todo el tema. Claro. O sea, hay muchos factores. Totalmente. Bueno, yo te quiero traer de vuelta a los Ozempic. Ok. Porque los análogos ahora mismo están o tienen fans o tienen sus detractores. Entonces vamos a aprovechar, saber cuál es tu opinión acerca de estos análogos. Fíjate, con respecto a los análogos de las GLP-1, tienen sus indicaciones. ¿Ok? Yo manejo la cirugía bariátrica, pero bueno, todo su tratamiento los manejo muy bien, lo que es tratamiento endoscópico, inyectable. Pero tiene sus indicaciones. ¿Ok? Y actualmente sí hay una amplia variedad de indicaciones para ese tipo, a los pacientes a los cuales le queremos aplicar los inyectables. Hay muchos protocolos. Entre ellos, y los que me gustaría que le indicaran es a los pacientes diabéticos que están empezando a tener problemas de sobrepeso, o sea, obesos. Entonces sería un índice de masa corporal más de 30, diabéticos de diagnóstico reciente. Ese paciente se beneficia mucho de los inyectables. Se tienen que cumplir esas dos características. Bueno, hay varias, pero por una importante es esa. Otra, lo que tenga resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Eso ya viene con acúmulo de peso. Ese paciente tiene 18, 20, 25 kilos, pero empieza a tener problemas de glicemia. Ese paciente es ideal para poner los Ozempic. Ahora, ¿cuál es el no ideal? El que es mórbido, de más de 40. O sea, no puedes a ese paciente tener inyectándolo 1 año, año y medio, 2 años. Cuando después que tú le quites la inyección, ese paciente otra vez va a empezar a... Claro. ¿Sabes qué? Me parece esto impactante porque hace 2 días estaba escuchando un podcast que se hizo viral además y estaba un especialista diciendo que el Ozempic era ideal para los pacientes con obesidad mórbida. Sí, o sea, con muy, muy, muy obesos. Y yo dije, ¿será que esto es real? Entonces, ahora desmitificando esto, puedo entender que no tenemos que escuchar todo lo que escuchamos no es real. Entonces hay que evaluar y siempre consultar con profesionales. Totalmente. Antes de poder tomar estas decisiones, porque ¿cuáles serían los riesgos asociados a elegir el tratamiento incorrecto? El fracaso a largo plazo, o sea, sencillamente es algo que hace perder tiempo y dinero al paciente. Si yo le puedo ofrecer la mejor opción, yo se lo ofrezco de entrada. Claro. Si es quirúrgico, obviamente uno le dice la mejor opción y si el paciente decide escogerla, pero hacer eso es condenar un fracaso y conozco muchos a que se dedican a eso y eso hay que desmitificarlo, como estamos hablando de que hay que decir cuáles son las indicaciones verdaderas de cada tratamiento porque lo tienen y eso está estudiado, tiene años, y hay estadísticas y hay todo está estudiado. Claro, y está el otro caso que también, que creo que por eso también tiene bastantes detractores, es porque
muchachas en el gimnasio que quieren perder de una semana para otra. Mira, llegó Semana Santa, me quiero poner mi bikini y necesito perder 5 kilos. ¡Chum! Me inyecto. ¿Lo recomiendas? Fíjate. A mí me llegan pacientes a la consulta, volviendo a retomar la medida del índice de masa corporal, con 28, 29. No tiene criterio de cirugía. Correcto. Entonces, hay otras opciones. Pero la primera es dieta o comer saludable y ejercicio. Pero esa es la más difícil. Claro, y ¿por qué? olvidarse de los caminos cortos. Porque Porque requiere un claro, cambio de pensamiento muy claro, pero importante. fíjate, la pérdida de peso posterior a una inyección de Ozempic al mes, si estamos hablando de 4 o 6 kilos. Claro, pero que también estamos buscando protección del páncreas, o sea, cosas internas del paciente, enfermedades. No es que yo me quiero quitar 8 kilos, me inyecto un mes y ya listo, no, tampoco. Porque lo retomas más adelante, no hubo el cambio real, no vas a la raíz. Ahora bien, doctor, no trabajas solo, por supuesto has mencionado desde psicólogos, has mencionado nutricionistas, también viene una parte post-bariátrico que viene siendo la cirugía estética y de hecho hemos invitado a tu esposa y nos va a estar acompañando en el próximo segmento. De momento queremos agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir y también de aclarar algunos términos que generaban bastante curiosidad. No, Así gracias que a ustedes por la invitación. Encantadísimo de aclarar toda esa información porque es bueno que las personas lo manejen, sepan quién tiene criterio y quién no de cirugía bariátrica, que la conozcan, que sepan que sus cifras cada vez son más seguras y que se logran unos excelentes resultados, siempre buscando la salud de los pacientes. Así es, y bueno, ojalá puedan todos los que escuchen esto y lo vean, seguirlo en redes sociales para educarse más y poder tener una información correcta al momento de tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones, y disfrute de Encuentros con Bárbara Mongo junto a Vanessa Guanche. bueno, hoy es un día bastante especial para mí, para Encuentros, porque no solamente estamos llegando al episodio 10, sino que los invitados de hoy son, además de excelentes profesionales, son familiares, son amigos y bueno, me complace muchísimo, me llena de orgullo poder presentarles a la doctora Jocelyn Chalhoup. Ella es cirujana plástica, es mi hermana de vida, mi cuñada, y bueno, qué bonito que puedas acompañarnos hoy, cuñita. Gracias. Bueno, y a ustedes por darnos la oportunidad en este momento y hablar un poquito de un tema súper importante para todo tema de salud. Totalmente. Porque Además que sigue tuvimos siendo previo al doctor Saúl Hernández, tu esposo, hablando de lo que hace como cirujano bariátrico. Y ahora, bueno, Correcto. queremos entrar en Es un en tu tremendo campo. equipazo que se complementa muy bien. Y justamente, como vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo que estábamos conversando anteriormente, queremos saber cuál es el motivo que lleva a un paciente de cirugía bariátrica a tomar la decisión de estar en la cirugía estética. Bueno, como bien se viene hablando de la cirugía bariátrica, esto ya es un complemento más que algo estético. Cuando decimos estético es algo reconstructivo, ¿no? Entonces, lo que lleva es el tema de salud, el no sentirte bien con esta ya pérdida, o sea, todo esta piel, todo el excedente de piel colgante, dependiendo de la paciente también, ¿no? Porque hay pacientes que se han operado joven, depende del índice de masa corporal que lo acaban de hablar y que pues no haya tanta pérdida de peso luego de la cirugía bariátrica y pues de repente recoge o retrae la piel y la calidad de piel también es muy importante. Pero hay otros pues que ameritan o tienen un exceso de peso que ya han perdido mucho más y ya son personas mayores que esta retracción no va a ser la misma. Claro. O sea, ya es un tema de salud, ya es un tema de higiene, ya es un tema de que en estos pliegues que se forman por el excedente de piel y de grasa, porque también sigue habiendo grasa, ¿no? En todos estos colgajos. Ya ahí pueden formarse úlceras, ya ahí puede haber pues un tema de infecciones y esto pues acarrea problemas tanto de autoestima básicamente y problemas de salud. Correcto. Entonces ya el momento de hacer esta decisión, bueno, estos pacientes siguen teniendo un tema también mental, como les hemos ido hablando, y siempre hay que hacer un seguimiento con nuestro equipo nutricional, psicológico, e incluso adaptándolas a un buen estilo de vida, porque la cirugía reconstructiva no va a ser el todo tampoco. Okay, yo puedo hacer un esfuerzo súper en quirófano a llevarlas a que se vean mucho mejor, las va a ayudar en la autoestima, pero ellas tienen que ayudarse
con una mejor calidad de vida. Totalmente, En como todo el estaba punto de comentando el vista. doctor Saúl, todo viene en el clic que Ujú. haces para poder retomar un estilo de vida saludable Es y que pueda ser bastante duradero en el tiempo. Ahora bien, ¿cuánto es el tiempo que recomiendas para que una persona que haya estado en manos del doctor Saúl, por ejemplo, que venga a tu consulta? Bueno, básicamente no es que lo recomiendo yo, sino que ya está descrito por la Organización Mundial de Salud. En algún momento se hablaba de 1 año e incluso 10 meses. Pero está bien descrito que cuando ya llegan a su peso ideal, a la pérdida que han hecho del 50% o más de la pérdida que en un principio tenían, ya llegan a su peso ideal, pues y hay una estabilidad en el peso de 2 a 3 meses, ya pueden llegar a una cirugía reconstructiva. Con la cirugía bariátrica, con Saúl, en este caso, él ve a los pacientes al año de operado, depende, 10, 11 meses o al año, y evalúa el peso, el índice a que han llegado, dependiendo de su talla y peso, e indica una serie de laboratorios para ver, porque eso también es otro punto, ¿no? Que en esto hay un tema de desnutrición, a veces estos pacientes hay que ayudarlos a mejorar la hemoglobina para llegar a un buen estado, un buen término a una cirugía reconstructiva postbariátrica. Entonces, por lo general, ya cuando hay una estabilidad de 2-3 meses y se haya estabilizado hemoglobina, proteínas y una serie de factores que pueden alterar a una recuperación postbariátrica, pues ahí ya llegamos a un buen término para hacer esta cirugía. Mientras seguimos profundizando en este tema, no sé si te pasa, Vanessa, que me doy cuenta la importancia del apoyo psicológico en el Súper, pre, una en el clave. durante y en el post. En todo. Porque incluso en el episodio anterior, junto a Dubrasca, ella nos comentaba que cuando se dio cuenta de su repigmentación en la piel, por ejemplo, no fue ella la que se dio cuenta. Fue una persona que le dijo, mira, se te está desapareciendo mejorado. esta mancha. Porque ella se seguía viendo al espejo y se seguía viendo igual, como si tuviera la mancha. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que pasan por todo el proceso, trabajan la parte bariátrica y luego van a la cirugía estética, pero en el espejo se siguen viendo igual? Porque hay un tema de dismorfismo, ¿ok? Correcto. Que también puede haber en personas obviamente que no son obesas. Claro. Ojo, esto es una enfermedad ya desde el punto de vista psiquiátrica bien estudiada, pero por eso puede ser apoyo psicológico psiquiátrico, depende de lo que ameriten. Y esta persona tiene que estar muy estables para llegar a una cirugía reconstructiva postbariátrica. Y ahora ven, la media es que los pacientes sigan ese protocolo de apoyo, porque a veces siento que es medio tabú. A veces siento que las personas, no, la parte psicológica no la necesito mucho No sé. y solamente se llevan por lo que le está diciendo el bariátrico, por ejemplo. ¿Tú sientes que la tasa está alta? No realmente, porque nosotros le podemos recomendar muchísimo y le podemos decir, y tenemos nuestro equipo multidisciplinario de donde las llevamos al psicólogo en nutrición, pero a veces ellas no hacen su seguimiento. Como otras, por ejemplo, me van a la consulta y como ya yo estoy haciendo cirugía reconstructiva, ya estoy haciendo postbariátrica, les pregunto en la historia médica, ¿te estás inyectando complejo B todos los meses? O sea, preguntas que de repente otro que no esté bien alineado a estos parámetros o cualquier otro cirujano plástico, todos lo sabemos, pero uno está como más acentuado en este término y te dicen así como que la autora me está descubriendo, te estás tomando el calcio por el tema de la caída del biotín, calcio, zinc, todas estas vitaminas que tenemos que mejorar, y entonces así tú lo recomiendes como médico, a veces ellos no siguen las recomendaciones o los lineamientos que les damos. ¿Y ahí dónde Entonces, está el éxito o no? o no, tanto de la cirugía bariátrica como de la postbariátrica. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, fue cuando dijo la calidad de la piel. Ajá. Eso tiene que ver con el tema de la edad, por ejemplo. De la edad, pero también ves personas jóvenes, mujeres u hombres jóvenes, que no se han cuidado, o sea, hay fotoenvejecimiento, no se han cuidado del sol, de repente colágeno, su elastina es un poco deficiente con respecto a los demás, no han tomado vitaminas, no se alimentan bien, porque aquí juega un papel importante también las proteínas. Entonces no es que estuve gordito, pero si no tenía músculo también va a haber debilidad en los músculos. Entonces todo esto es importante, por eso es que se hace previo a la cirugía postbariátrica una serie de laboratorios para ver, porque puede ser físicamente estás perfecta, en cuanto a peso estás perfecta, pero hay que ver los laboratorios y estos exámenes
para llegar a un buen término a una cirugía posbariátrica. Correcto, eso es determinante. Ahora bien, doctora, hay mucho que hablar porque hemos estado tocando puntos de la cirugía posbariátrica, pero bueno, también como médico cirujano hay otros tratamientos que aplicas. Estamos en la era del amor propio y quisiera que en el próximo segmento habláramos de lo que está más en tendencia en la cirugía estética. No se aparten, que ya regresamos con Encuentros. Continúa este encuentro con Bárbara Mongo y Vanessa Guanches. Estamos de vuelta en un nuevo segmento de Encuentros y justamente aquí vamos a abordar un poco más sobre la cirugía posbariátrica, la cirugía estética. Doctora, ¿nos puede decir cuál es el motivo principal o la zona del cuerpo que mayormente se operan primero los pacientes? Ok, fíjate, esto va a depender, obvio, del sexo, ¿no? Pero casi siempre es el abdomen. Lo primero es la abdominoplastia, que se ven tanto en mujeres como en hombres. Y bueno, abarca todo lo que es la parte anterior, que reconstruimos, quitamos el excedente de piel y de grasa que quede remanente. Y también reconstruimos los músculos, porque en estos pacientes también va a quedar debilidad de músculo. Entonces, en hombres como mujeres. Después de la cirugía es que puedes hacer ejercicio y mejorar la tonicidad del músculo, sí, pero te vamos a ayudar previo con la cirugía. Tiende a ser... ¿Como cuántos meses después esa parte de el hacer ejercicio? Como los 3 meses después de la cirugía. Es súper rápido. En el área abdominal. Puede ser circunferencial, porque al hombre como mujer tienden a tener también un excedente en la parte posterior, y en la mujer hacemos también lifting de glúteos en este tiempo quirúrgico. En cuanto a que sea más común o no, en la mujer puede ser combinado, pero nunca lo vamos a hacer completo. Por lo mismo que les dije, que hay que mejorar las proteínas, la hemoglobina entre cirugía y cirugía. Entonces, en este caso, por ejemplo, a la mujer le puedo reconstruir, depende de lo que vayan. Yo primero les pregunto, ¿cuál es tu primer desconfort o qué es lo que te molesta en este momento? Me va a decir todo el cuerpo. Ok, claro. Vamos a lo que te molesta primero y reconstruimos primero. Puedo hacer, por ejemplo, mamas con abdomen o tiempo superior, que se hace brazos con mamas y abdomen con muslos, por ejemplo. Y en ese acompañamiento, Yoslin, yo me imagino que tú no solamente ves los cambios exteriores, sino también vas acompañando a ese paciente dentro de sus cambios internos. Por supuesto. Que luego lo va a exteriorizar en, por supuesto, mayor seguridad. Autoestima. Les cambia totalmente la autoestima. Ellas mismas me lo dicen desde el momento 1 en el postoperatorio. O sea, ya se sienten, primero que a veces son colgajos que pueden pesar 4 o 5 kilos, que ya por allí ya tienden a sentirse mucho más aliviados. Y a veces no, sino simplemente con la silueta, el verse ya totalmente reconstruido. Y los acompaño en un proceso que a veces es un poco largo, porque puede tardar meses. Entre cirugía y cirugía me puedo esperar 2 meses para mejorar todos estos parámetros y hacer la siguiente cirugía. Entonces ya depende de... Y ahí están con autoestima, pero... Y me gusta por que el tanto, cielo. Que tanto Saúl como Yoslin repiten tiempo. Esto amerita tiempo. Es un acompañamiento que qué bonito que ustedes lo lleven de la manera más profesional y ética. Pero aquellas personas, correcto, que nos escuchan, que quieren esos caminos cortos, que dicen, no, es que se operan porque es lo más fácil. O me quiero hacer todo. Sí. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Y no saber elegir también al profesional que te va a acompañar. Así que creo que es importante también, cuando tomas esa decisión, ir a la persona que de verdad esté capacitada, porque es un proceso que cuando inicia, si quieres, además que le estás invirtiendo dinero, le estás invirtiendo tu tiempo, y tu salud y tu vida, por supuesto, sea todo. La decisión correcta. Todo. Y que, como decía el doctor Saúl, por ejemplo, no caer en frustraciones. Porque tomar una decisión incorrecta puede llevarte a una frustración que un paciente en este estado donde psicológicamente no está bien, donde se ha expuesto ya a varias cirugías, a procesos que pueden ser dolorosos por dentro y por fuera, tomar una mala decisión lo puede llevar a una frustración y y a un estado psicológico peor. Es correcto. Y justamente queríamos preguntarle, en esta nueva era del amor propio, donde realmente se validan las emociones, ¿por qué sigue siendo tan importante la cirugía estética? Mira, fíjate que venimos hablando de todo esto de reconstrucción y la cirugía estética va siempre ligada a la mano y todo, porque pues mejora en todos los parámetros el autoestima de quien vaya a realizársela. Pero tiene que
tomarse en cuenta, y el mismo paciente o el mismo médico es el encargado de poner al paciente como que en stand-by, mira, vamos a esperar, o sea, el bajarle esa esperanza si tienen sobreestimación de un resultado, ¿ok? Sobre todo en estos pacientes bariátricos, ellos vienen como que voy bien. Pero hay unas que no, hay unas que vienen mostrándote una modelo o alguien que no ha pasado por estos procesos que tú dices, mira, wow, no, es imposible que quedes así porque esto, porque más hayas adelgazado, tu contextura es diferente. O sea, bueno, toda la cirugía estética va de la mano porque sigue siendo un boom dentro de, sabemos que en Latinoamérica, en Venezuela, sobre todo ha sido siempre como en boga, la parte médica, o sea, es decir, no quirúrgica y quirúrgica dentro de la cirugía plástica estética, ¿ok? Entonces, bueno, sigue siendo parte primordial dentro de la vanidad, sí. Dentro de la vanidad, coquetas. pero ahorita entra la vanidad no solo de la mujer, el hombre también está entrando bastante. Diría que es una bueno, yo tengo dupla pacientes entre vanidad y salud, que es y lo salud, que correcto. sí. Pero poco se habla también de lo frustrante que puede ser crecer en una sociedad que le da tanta importancia, por ejemplo, a la parte estética. Y que quizás no todos tienen la posibilidad de estar o tener la oportunidad de, por ejemplo, pasar por sus manos, que debe ser increíble. Entonces, también, ¿qué le podemos decir a estas personas? Mira, primeramente que sepan elegir, ¿ok? Que sepan escoger a un buen cirujano, a un buen médico, a un buen profesional que pueda orientarlos a las necesidades. ¿Por qué? Porque a veces tú vas con una expectativa o que eres muy joven y quieres hacerte algo que realmente no te hace falta. Ese es mi punto de vista como cirujano, como mujer. ¿Okay? Me va una muchacha súper joven que amerita o que quiere hacerse una cirugía de liposucción, por ejemplo. Yo la mando primeramente al nutricionista, pero bien sabemos que en la sociedad a veces el consejo no lo toman del todo y va a ir con otro cirujano plástico y se lo va a hacer. Pero a lo mejor hay un sobrepeso. Yo le mando, a veces lo oriento hacia el cirujano bariátrico. A veces no sabes cómo decirlo para no, de repente no bajarle la autoestima o de repente no decirle, mira, estás un poquito obesa o en sobrepeso. Porque es importante, es que la liposucción no adelgaza, para personas, no o adelgaza. sea, no es que, tengo tanto peso y me voy a hacer una para operación. moldear, es y eso moldeadora. le explico. No es porque tenga mi esposo que sea cirujano bariátrico y le mando a las pacientes o le mando a nutrición, sino que simplemente nunca lo he hecho, ni cuando estaba estudiando. O sea, es orientar básicamente al paciente a que sepa qué necesita o qué no necesita. Y ya para cerrar, doctora, que nos están haciendo señas por allá. Bueno, la recomendación también para las personas que no tengan, para que no lleguen al punto de solamente, está bien, por supuesto que se hagan sus retoques, siempre estamos, además que te dedicas a eso, pero alguna recomendación sin pasar por quirófano. Ajá, fíjate, siempre la vanidad de la mujer siempre va a existir, siempre vamos a querer hacer cosas, siempre hay procedimientos no quirúrgicos anti-envejecimiento que son importantes, tanto en estas pacientes como en cualquier otro tipo de paciente que no sea bariátrica o posbariátrica, porque el fotoenvejecimiento en nuestro ambiente tropical existe. Entonces, desde muy joven, desde muy temprana edad, primero hacer el skincare, o sea, el cuidado de la piel, y acudir con estos especialistas, con nosotros, básicamente para explicarle o hacerle procedimientos en consulta que puedan retrasar un envejecimiento que es parte de lo que pueda llevar a la cirugía. Cuidarse. Por ejemplo, Eso está genial porque justamente hay muchos tabúes sobre, por ejemplo, procedimientos estéticos donde se cree que son retoques, pero en realidad son preventivos. Claro, es preventivo. El Botox, o sea, desde el Botox, ay, que estás muy joven, es que no me lo voy a poner cuando sea vieja, es para prevenir que envejezca. Ácidos hialurónicos, inyectables, eso sí, saber con quién se los hacen. Siempre, fíjense que lo he dicho muchas veces, porque ahorita hay muchos especialistas haciendo cosas que no deben, por eso entra dentro de la parte del intrusismo, este es otro tema, y no especialistas. Médicos generales, no que es médico cirujano, ¿ok? Médico cirujano es la mención de todo médico general. Incluso no médicos, lo he visto, correcto. Que es lo más peligroso. que tienen acceso, por ejemplo, a este tipo de tratamientos y como tienen una posición o están, por ejemplo, en un spa, nombrados, entonces ellos se toman sí, digamos,
esta posición de poder aplicarlo. Súper Entonces, irresponsable. Es Sí, muy irresponsable. súper. Sí, Tengo Y mucho más miedo de aún eso, de la las verdad. personas con quien más, pero a veces buscando, no sé, abaratar costos o mejor, que a veces no lo es porque estás teniendo una complicación, posible complicación, que te va a empeorar todo. No, lo que podemos rescatar de acá es que con la Ajá. salud no se juega, paso Total. 1. Y también, bueno, la doctora Jocelyn, el doctor Saúl nos dieron una clase magistral de salud metabólica y también pasamos a la estética. Y bueno, estoy segura, Jocelyn, que te tendremos de vuelta Gracias, muy pronto gracias. acá en Encuentros. Gracias por la visita. Gracias a ustedes Gracias. por todo Gracias el de tiempo dedicado en este segmento. Seguro, chao. Bye. Y así concluimos nuestro encuentro del día. Bárbara Mongo y Vanessa Guanches se despiden para seguir teniendo conexiones que inspiran y juntas empoderar a quienes las escuchan.